Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el 22 de abril de 2025. Es el día después del fallecimiento del Papa Francisco, y todas las ceremonias, las exequias están en proceso de preparación. El cuerpo del Papa Francisco está ya en el Vaticano, ya listo para hacer, para que las personas puedan visitarlo, ya para que se despidan del Papa, el primer Papa jesuita en la historia de la Iglesia. Los funerales van a ser toda esta semana, este fin de semana va a ser inhumado en el sitio que designó Jorge Mario Bergoglio para que descansen sus restos, y a partir de ese momento inicia un periodo de entre 15 y 20 días para elegir a el sucesor del jefe del Estado Vaticano, el próximo Papa. Le tendremos la información de quiénes son algunos de los integrantes del Concilio Vaticano elegidos por Francisco, que podrían, de entre ellos, algunos ser designado su sucesor. Tendremos toda la información, así como otros detalles de lo que ha ocurrido hasta este momento. De entrada, comenzamos. El gobierno federal destacó la disminución de 32.9% en homicidios dolosos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, viajará al Vaticano para representar al gobierno de México en el funeral del Papa Francisco, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirma la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, que durante los primeros 100 días de su gestión se han reducido delitos de alto impacto como desaparición de personas, homicidio y feminicidio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la Utopía de la Madre Tierra en San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Afirmó que la obra, que abrirá en diciembre próximo, transformará la vida de los habitantes de ese territorio con cultura, deporte y un sistema de cuidados. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Entre sollozos y gritos y lamentos de dolor, voy a narrar la tragedia que en Jalisco sucedió. Esto fue en Guadalajara, el mes de abril 22. Gente del sector Reforma, su casa y vida perdió. 10:06 vi que marcaba el reloj. En ese mismo momento nos sorprendió la explosión. Cientos de muertos quedaron. Así es, hoy hace 33 años, a las 10 de la mañana con algunos minutos, ocurrió una serie de explosiones en el sector Reforma de Guadalajara, la capital de Jalisco, que devastó toda esa zona. Varias colonias quedaron destruidas, más de 200 personas perdieron la vida. Es una cifra oficial la que le doy a conocer. 69 desaparecieron y más de 1,800 personas quedaron lesionadas. Como le repito, fueron los datos oficiales. Este estallido ocurrió después de que durante toda la noche anterior y la tarde inclusive habían reportado los vecinos de varias colonias de esa zona al centro oriente de Guadalajara que había un olor muy fuerte a gasolina que salía por las alcantarillas. Se registraba un olor muy, muy intenso. Los bomberos llegaron los equipos de apoyo, no encontraron nada. En algunos casos estuvieron haciendo algunos lavados, pero el olor no se retiró.
El tema es que a las 10 de la mañana, con algunos minutos, como le digo, ocurrió esta explosión que ha sido la mayor tragedia en la historia de Guadalajara. Oficialmente se informó que esta serie de explosiones ocurrieron por la presencia de una gran cantidad de gasolina, de hidrocarburos que se habían fugado de las instalaciones de Petróleos Mexicanos que están en línea recta justamente de esa zona en el sur de la capital de Jalisco. Un derrame de gasolina fue lo que se informó del poliducto Salamanca-Guadalajara. El tema es que, de acuerdo con la información que se dio a conocer al paso de las semanas, porque créame que muchas personas todavía no tenemos claridad de qué fue lo que realmente ocurrió, estos vapores y esta fuga no pudo dispersarse, no se la pudo llevar el río Santiago, el río San Juan de Dios, que va a dar al río Santiago justamente, porque se construyó un sifón. Una especie, sí, de sifón. Usted lo ha visto en su drenaje del lavabo, del lavadero o del fregadero de su casa, que es como una curva. Eso fue la que se construyó justamente para desviar el trazo del río San Juan de Dios y que permitiera que por allí cruzara en medio de ese sifón el tren de Ike, el tren de pasajeros, un tren urbano que corre ahí, el tren ligero que corre en Guadalajara, y que pues esa fue, dicen, la causa por la cual la gasolina se acumuló en esa especie de sifón, no pudo escapar, no se la pudo llevar el río, y pues el acumulamiento y el calor provocó esta explosión. Es parte de la historia oficial de lo que ocurrió hace 33 años. Aquí el tema es que hay datos sueltos, no solamente por el hecho de que las víctimas, que algunas en su momento pues reclaman que no todas las personas que dicen que murieron son las que estaban ahí presentes, los cuerpos que se encontraron, sino también por la decisión del gobierno del entonces gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, una de construir el tren ligero en ese trazo de la manera como se hizo, porque la recomendación inicial era que se hiciera un puente. ¿Por qué le cuento esto? Porque Guadalajara tiene en medio de la ciudad de Guadalajara, es una especie como de, pues una depresión, que es como ahí corre en medio el río San Juan de Dios, que durante toda la vida, pues en Guadalajara se construyó alrededor de esa zona. En esa zona hundida pasa por en medio el tren ligero. El proyecto original era que hubiera un puente que cruzara esa zona, esa hondonada, y permitiera pues que corriera sin mayor problema y se respetara la naturaleza del entorno. Guillermo Cosío Vidaurri, y lo recuerdo muy bien porque yo estaba en el salón de Palacio de Gobierno de Guadalajara, Jalisco, en el momento en que se anunció, fue un mediodía, y el gobernador le presentaron los planos originales con el puente, el trazo, el costo de la obra. Y Guillermo Cosío Vidaurri, con una sonrisa irónica, dijo: no, se va a ver muy feo. Busquen ustedes una alternativa porque no vamos a afear esa zona. Y ordenó en ese momento que en lugar de que se hiciera un puente que hubiera evitado la construcción de ese famoso sifón, se hiciera un túnel, y que el tren corriera por debajo, que pasara por donde está el río. Y eso, por supuesto, pues me acuerdo muy bien la cara de los ingenieros, de Enrique Dau Flores, que era el director, el secretario de Obras, que puso una cara como diciendo: oiga, pero pues esto está bien, pues lo ordena el gobernador. Y así se hizo, así se construyó. Años después ocurrió esta tragedia, cuya explicación oficial es que ese sifón que ordenó construir ese mediodía en Palacio de Gobierno, en una reunión, el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, pues es parte de la responsabilidad de lo que sucedió hace 33 años, las explosiones en el sector Reforma de Guadalajara. Nunca quedó claro por qué se tomó esa decisión de construir ese túnel y hacer ese tapón en el río, que es, digamos, el desahogo natural de todo el drenaje de Guadalajara. En ese entonces iba a dar al río Santiago, y hay versiones que pues no están confirmadas, que están ahí, que en su momento pues me tocó a mí inclusive reportearlas. Le digo que yo estaba en ese lugar, y pues que era simple y sencillamente pues que construir el puente
sí, se iba a ver feo, como decía el gobernador, a lo mejor y no, pero lo que sucede es que hacer un puente costaba, póngale usted, 10,000 pesos. Hacer el sifón costaba 150,000 pesos. Es decir, pues el negocio. En fin, esa parte de la historia que ahora se recuerda 33 años después de ocurridas las explosiones en el sector Reforma de Guadalajara, que pues es, como le digo, la mayor tragedia en la historia de esa ciudad. Y como diría el profesor Carlos Hank González, fundador del grupo Atlacomulco, que era también un creador de frases célebres para la vida política de los priistas del Partido Revolucionario Institucional, pues una de sus frases célebres que lo recuerdan, y no es justamente esa que si usted le gusta la política, seguramente la va a citar, no es esa frase que decía que un político pobre es un pobre político, sí, es de Carlos Jan González, pero la que podría ser más ad hoc en ese momento es otra del profesor, que se le conoce poco. El profesor solía decir, y lo decía porque él fue el que construyó todos los ejes viales de Ciudad de México. Él era regente en ese entonces. Solía decir el profesor Carlos Hank González: entre más obras, más sobra. Vaya historia. Vamos a una pausa. Volvemos. Minutos vi que marcaba el reloj. En ese mismo momento nos sorprendió la explosión. Cientos de muertos quedaron, todo fue desolación. Cuántos niños huerfanitos y viudas sin protección. Se corrieron las noticias por radio y televisión, y en unos cuantos segundos todo el mundo se enteró de la tremenda desgracia por falta de precaución, a pesar de los reportes que hizo la población. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Le quiero invitar a que se comunique con nosotros a nuestras vías de contacto. WhatsApp 5566-312427, 5566-312427. Escríbanos a @imer_noticias, así nos ubica en X, antes Twitter, y también en Threads, en hilos, o bien puede enviarnos mensajes a Imer Noticias, el nombre de este servicio informativo, en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra como @najarnajar en X. Le quiero agradecer su compañía esta tarde, este martes 22 de abril de 2025. Le mando un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Imer Noticias, aquí en cortito de Rafael Rosales en la operación de esta cabina de transmisión y de José Luis Plasencia en la producción. Así es que estamos ya listos para darle todos los detalles de lo que va de la jornada informativa, porque la información pues no se detiene. Vamos a empezar con lo que se presentó esta mañana en Palacio Nacional en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue el día que se presenta, como cada 15, el informe de los avances en la Estrategia Nacional de Seguridad. El dato que le queremos presentar es que se registra como dato preliminar, tiene que confirmarse bien cómo queda la tendencia, es que se ha reducido la cantidad de homicidios dolosos en el país. El promedio es de 32.9% menos desde octubre pasado, cuando inició el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Abio Vargas, tú estuviste presente en Palacio Nacional. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, a ti el auditorio de Imer Noticias. Pues así como lo adelantas, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que de abril de 2024 al 21 de abril de 2025 hay una reducción de 32.9% en homicidios dolosos, es decir, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La titular del secretariado informó que en comparación con el periodo de 2018 al 2025 hay una reducción de 28.1% al disminuir de 100.5 víctimas de homicidio doloso diario a 72.3. Escuchemos. En septiembre de 2024, el promedio diario de homicidios fue de 86.9 diarios, bajando hasta un promedio diario este mes, lo que llevamos del mes de abril, de 58.3 víctimas. Por lo tanto, de acuerdo con esta información, a 21 días del mes de abril, esto significaría una reducción preliminar de 32.9%. Marcela Figueroa informó que el 51.5% de los homicidios dolosos se concentran en 7 entidades de la República, que son Guanajuato, Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Baja California. En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 20 de abril de 2025 fueron detenidas más de 18,000 personas por el delito de alto impacto, asegurados 144 toneladas de droga, más de 2 millones de pastillas de fentanilo, 9,000 armas de fuego y destruido 839 laboratorios clandestinos. Escuchemos. La destrucción de estos 839 laboratorios por parte del Ejército y la Marina representa cientos de millones de pesos que no llegarán a las organizaciones criminales. Estos recursos les ayudan a fortalecerse, a comprar más armas y a reclutar más jóvenes, así como millones de dosis de drogas que no estarán ya en las calles. El secretario de Seguridad destacó el operativo realizado en Salamanca, Guanajuato, pues en conjunto con Pemex lograron la detención de 14 personas y el aseguramiento de 60,000 litros de combustorio, que se suma a los más de 18 millones de combustible que han asegurado en los últimos 2 meses. Y resaltó los resultados obtenidos con el operativo Frontera Norte que se implementó el pasado 5 de febrero de este año, así como la baja de 250 plataformas en donde grupos criminales reclutaban a personas con falsas promesas de trabajo, mientras 41 más están en proceso de investigación. Así lo dijo. Han sido detenidas más de 2,500 personas. Se han asegurado 2,250 armas de fuego, cerca de 365,000 cartuchos y más de 11,000 cargadores. Además, se han asegurado poco más de 27 toneladas de droga, entre ellas 163 kilos y más de 1,133,000 pastillas de fentanilo. Y bueno, Alberto, el secretario de Seguridad ofreció condolencias a la familia de un policía fallecido durante un operativo en el estado de Chiapas esta semana. Esa es la información, Alberto. Ahí está la información muy puntual. Muchas gracias, Abye Vargas. Buen día, estamos al pendiente. Buen día también para ti. Pues sí, hay una reducción en el número de homicidios en 32.9%. Sin embargo, no es pareja esta reducción en el índice de homicidios porque hay algunos estados como Guanajuato donde se mantiene todavía la incidencia muy alta. Es de hecho la entidad de la República Mexicana donde más homicidios dolosos se cometen en todo el país, inclusive por encima de estados que tienen una mayor población, como el Estado de México o la misma capital del país. Es una de las situaciones que han estado presentes desde hace ya varios años. Desde el gobierno del presidente López Obrador se ha estado planteando la necesidad de que se tomen acciones más contundentes en ese estado que ha sido gobernado por el Partido Acción Nacional desde 1991, después de la primera concertación que llevó a cabo el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando pues llegó Medina Plasencia, Carlos Medina Plasencia como gobernador del PAN en sustitución de Vicente Fox Quesada, que había sido el ganador de la elección. No se lo reconocieron y bueno, pues entró desde entonces el gobierno de ese partido en Guanajuato y los resultados están aquí a la vista. En materia de inseguridad no han logrado abatir, como en otras entidades de la República, sí ha habido una caída importante en el índice de homicidios, y datos están ahí en las estadísticas oficiales. En el caso, por ejemplo, de Zacatecas, que en su momento, hace un par de años, llegó a tener niveles de asesinatos muy elevados. Inclusive algunas encuestas del INEGI señalaban
por ejemplo, que la ciudad de Fresnillo, que es la segunda más importante de esa entidad, el 98% de la población se sentía insegura de vivir ahí, no sentía seguridad de vivir allí. Hoy la situación es radicalmente distinta. Porque bajaron la incidencia de homicidios dolosos. No ha sido posible en Guanajuato, que como comentábamos en la mañana rápidamente con Adriana Estela Flores, pues es una situación paradójica porque el crecimiento económico de esa entidad de Guanajuato ha sido importante. Llegó a tener aumentos en su Producto Interno Bruto de 6.5%, comparables con el crecimiento que registraba China. El PIB de China era de ese nivel. ¿Por qué tenía ese incremento en la economía de Guanajuato en términos macroeconómicos, por supuesto? Por el TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Guanajuato es uno de los estados que más se benefició de ese acuerdo comercial. Existe la exportación de productos agrícolas y existe la exportación también de automóviles que se envían a Estados Unidos. Hay varias armadoras ahí que existen y eso contribuye a que los números sean muy positivos. En contraste, el ingreso promedio de los trabajadores en esa entidad es de los más bajos. No es tan alto como debería ser. No hay una relación entre la riqueza que se genera y el ingreso de las personas que trabajan para esos que se ganan mucho dinero. De hecho, el nivel de pobreza salarial es importante. En Guanajuato también tiene un problema de tráfico de drogas, un problema de consumo de drogas. Desde 2002 más o menos, algún reportaje que hice por ahí en esa época, ya desde entonces tenía problemas fuertes en el consumo y presencia de grupos delictivos. Es parte pues de la realidad dispareja en nuestro país y los datos que en el promedio nacional pues sí demuestran que hay una reducción en el índice de homicidios dolosos de casi 33%. Pero en contraste, la percepción de inseguridad en algunos lugares ha contribuido a que no sea tan positiva. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, que señala un ligero, muy ligero incremento en la percepción de inseguridad, 2 décimas apenas. El 61.9% de la población considera que es inseguro vivir en su ciudad. Es el reporte de marzo pasado. En enero, este dato era de 61.7%, es decir, aumentó casi nada, apenas 2 décimas en lo que va de este año, pero bueno, no deja de ser una realidad. Las ciudades que siguen con una percepción de inseguridad importante, pues es Villahermosa, Culiacán, Fresnillo, como le comentaba, Uruapan, Irapuato, Guanajuato, Chimalhuacán, en el estado de México. Esta es la encuesta nacional de seguridad pública urbana que se basa sobre todo en la percepción de las personas en la inseguridad. Es relativo el tema. Hay quienes dicen que esta es una medición más real que las estadísticas. Habrá que revisarlo porque, como le digo, esto tiene que ver con lo que la gente siente, lo que la gente cree, lo que la gente piensa de la situación de seguridad o inseguridad en su colonia. Si esto es muy relativo, hay quien si se entera que ocurrió algo y lo lee, por ejemplo, en redes sociales, pues se va a sentir que no tan seguro como si no hubiera sido notificado. Y en esto tiene mucho que ver, en la percepción de inseguridad, tiene mucho que ver los medios, sobre todo los medios comerciales y las redes sociodigitales que han magnificado algunos incidentes que se han presentado en algunas entidades y también han mentido en una buena cantidad de ocasiones. Pero es parte de la realidad que existe en México. Ahí es lo que reporta el INEGI y es siempre importante tomarlo en cuenta y también es importante pues plantearlo, informárselo con toda puntualidad. En contraste, por eso le digo que las realidades son distintas en este enorme país que es México. En Ciudad de México, los delitos de alto impacto han reducido en 11% por lo menos. Es lo que informa la fiscal general de justicia de la capital, Berta Alcalde Luján, que hoy cumple 100 días en el cargo. Víctor Raúl Ramírez, cuéntanos qué ocurre. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Así es, pues la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, afirmó que se está avanzando en el combate a los delitos de alto impacto, los cuales, dijo, han tenido una reducción del 11%.
Al dar a conocer los resultados de los primeros 100 días de su gestión, la funcionaria explicó que uno de los delitos prioritarios a combatir es el de desaparición de personas, para lo cual dijo se están impulsando diversas acciones. Vamos a escuchar a la funcionaria. La próxima semana se va a presentar el plan junto con la jefa de gobierno de la ciudad en el tema de búsqueda, ¿no? Y en el tema de localización de personas desaparecidas, pero podemos desde ahora adelantar que creamos un gabinete de coordinación que sesiona todos los días específicamente sobre el tema de búsqueda, en donde estamos logrando, ¿no?, erradicar ciertos vicios y faltas de coordinación que había entre instituciones clave en este caso, sobre todo con la Comisión de Búsqueda. Estamos dando seguimiento a todos los casos de desaparición que se denuncian ya sea ante la Fiscalía o hacia la Comisión de Búsqueda en estas sesiones de gabinetes. Y otro de los delitos prioritarios a combatir es el homicidio, el cual, dijo Berta Alcalde Luján, ha tenido un descenso del 53%, esto si tomamos en cuenta desde el año 2019 a marzo del presente año, del 2025. Vamos a escuchar. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo han ido disminuyendo, ¿no? De manera específica, si nosotros comparamos datos del 2019 con 2025, ¿no? Pasamos de 402 casos de homicidio en 2019 a 188 en 2025. Esto implica una reducción del menos 53%. No obstante esto, hemos aumentado de manera importantísima los resultados que se ven reflejados en detenciones que se realizan de los homicidas y que son puestos, ¿no?, a disposición de un juez y son vinculados a proceso. Y bueno, pues el combate al delito de feminicidio en la Ciudad de México es otro de los objetivos prioritarios de la Fiscalía Capitalina, y en este ilícito ha habido un descenso de 30% en los últimos 5 años, ya que en el año 2019 se cometían 10 feminicidios cada día y en el año 2024 se cometieron 7 feminicidios diariamente en la Ciudad de México. Ese es mi reporte. Ahí está el reporte muy puntual. Muchas gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Ahí pues la información sobre lo que sucede en Ciudad de México. Como le comento, pues hay contrastes en la República Mexicana. Por un lado, el promedio de homicidios baja, casi 30%, 33% prácticamente, y al mismo tiempo la población muy ligeramente se siente más insegura en algunas ciudades de la República, y al mismo tiempo en Ciudad de México pues se registra una caída de 11% en los delitos de alto impacto y que se cometen en la capital del país. Ahí están todas las posiciones, todos los puntos de vista, las realidades, porque todo esto es un conjunto. No podemos afirmar que existe una sola temática en este sentido, de las distintas percepciones que existen y las realidades también de este país que es México. Como también parte de la realidad, y que es una evaluación que hizo hace unos días el Congreso de Estados Unidos, concretamente la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de ese país. Este organismo que señaló una evaluación que hizo sobre la iniciativa Mérida, señala que no dio resultados. Básicamente, esta iniciativa, el Plan Mérida, como se le llamó también, que fue aceptado, negociado por Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa durante el tiempo en que ocupó la Casa Presidencial, y que pues derivó en la intervención directa del Congreso de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de seguridad de nuestro país, no dio resultados. De hecho, el Congreso, la Oficina de Asuntos Internacionales la Oficina pues de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, perdone usted, establece que los 3.3 mil millones de dólares que se invirtieron pues no tuvieron el resultado que se esperaba. No se ha comprobado que efectivamente funcionó esa inversión, y establece que una de las razones es que hubo corrupción en la forma como se aplicó el Plan Mérida, que terminó en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Kathleen Velázquez nos cuenta qué sucede.
Estados Unidos no ha podido demostrar si la asistencia brindada a México desde 2008 por más de $3,000 millones ha logrado sus metas o ha sido empleada eficazmente para combatir el crimen, la violencia y el tráfico de drogas. Así lo indicó un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos. Cabe destacar que la entrega de esta ayuda se firmó en 2007 como parte de la iniciativa Mérida firmada por el expresidente Felipe Calderón y su homólogo estadounidense George Bush. Los programas de la iniciativa estuvieron enfocados en brindar entrenamiento y asistencia a elementos mexicanos en materia de justicia, seguridad fronteriza y militar. En este sentido, se incluyó equipamiento para laboratorios forenses, detección de estupefacientes y vigilancia fronteriza. Asimismo, se promovió la confianza a instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y sector privado para la prevención de crimen y violencia, así como avanzar en materia de derechos humanos. De acuerdo con la GAO, a pesar de la ayuda proporcionada por Estados Unidos, la situación en materia de seguridad en México empeoró significativamente. ¿Qué sucedió en 2007? Con el objetivo de combatir la influencia de los grupos criminales, el expresidente Felipe Calderón inició la denominada Guerra contra el Narcotráfico, que incluyó el despliegue de fuerzas militares para atender temas de seguridad. Como parte de esto, se estableció atender los conflictos entre grupos criminales que tenían conflictos por el control de las rutas de drogas a través del país. Sociólogos consideraron que, contrario a su objetivo, la estrategia ocasionó el aumento de las tensiones en materia de seguridad, lo que a su vez ocasionó un aumento drástico e inusual que tan solo en un año registró 14,000 asesinatos, esto de acuerdo con datos de Amnistía Internacional. De acuerdo con el documento de análisis y estadística, patrones y tendencias de los homicidios en México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de 2008 a 2017, se registró un incremento continuo en la tasa de homicidios a nivel nacional. En 2008, los municipios con más homicidios, tales como Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato y Guerrero, concentraron menos del 4% de homicidios del país. Después de este año, entidades como Chihuahua, Baja California y Guerrero concentraron más del 5% de los homicidios cometidos en el país, siendo Juárez, Chihuahua, el único municipio que registró 14.7% de los homicidios totales registrados en 2010. En 2013, ya en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, el 68% de la población consideró que su ciudad era un lugar inseguro para vivir. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI. Para 2016, la cifra aumentó 3.1 puntos porcentuales. En este contexto, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado, así como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, consideraron que los principales desafíos para lograr resultados esperados por parte de la iniciativa Mérida fueron la impunidad y la corrupción política en México. Además, destacaron que la creciente demanda de drogas en su país estimuló a las organizaciones criminales transnacionales. En su reporte, y sin dar más detalles, la Oficina de Rendición de Cuentas expuso que, en algunos estados de México, no se pudo implementar los programas de entrenamiento, esto debido a la falta de disposición de sus gobiernos. A 13 años de la implementación de la iniciativa Mérida, en 2021, México y Estados Unidos entraron en una nueva etapa al acordar el Marco Bicentenario para la Seguridad, que amplió el alcance de la iniciativa inicial, con el que ahora Washington integró compromisos para reducir la demanda de drogas en su país y el tráfico ilegal de armas hacia México. Hasta finales de 2023, la Oficina de Rendición de Cuentas señaló que Washington no ha iniciado a analizar los avances del nuevo marco bicentenario debido a negociaciones en los acuerdos de indicadores de rendimiento. Para Imer Noticias, informó Kathleen Velázquez. Punto y aparte. Ahí pues los detalles de esta iniciativa Mérida que el gobierno de Estados Unidos ha planteado que pues no funcionó.
De hecho, desde la firma de esta iniciativa, como le digo, por Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, se inició la inversión no necesariamente en dinero en efectivo, sino en recursos. ¿Qué contemplaba la iniciativa Mérida? Que el gobierno de Estados Unidos iba a aportar, por ejemplo, tecnología para la lucha contra la delincuencia organizada, iba a aportar equipo. Ahí llegaron los Black Hawk, los helicópteros que tanto se han utilizado desde entonces en algunas de las operaciones en contra del tráfico de drogas. Llegó también armamento, llegó también un equipo que nunca se supo finalmente qué ocurrió, que se instaló en la frontera sur de México, que tenía el propósito de recabar información, datos biométricos de las personas migrantes que cruzaran por esa frontera, y los mandaba un archivo que era supervisado por el gobierno de México, por supuesto, pero también por el de Estados Unidos. Y abrió también la puerta a la participación directa de las agencias de seguridad estadounidenses en las tareas de lucha contra la inseguridad en México, algo que Felipe Calderón permitió completamente y con manga ancha. De hecho, algunos de los temas controvertidos en esta iniciativa Mérida era la capacidad de sanción que tuvo el gobierno de Estados Unidos en contra de nuestro país a partir de 1985, cuando el asesinato de Enrique Camarena Salazar, el Kiki, y Alfredo Zavala Avelar, un piloto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en Guadalajara, Jalisco, que cambió la historia de la relación de las agencias de seguridad del gobierno estadounidense hacia nuestro país. A partir de ese momento se estableció una especie de supervisión que existía en el gobierno de Estados Unidos. La certificación le llamaban. México tenía que demostrar cada año ante el gobierno de Estados Unidos que cumplía con la lucha en contra del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Si no cumplía, pues no era certificado. Y pues se convirtió en una espada de Damocles, una obligación de México de rendirle cuentas a un país, a Estados Unidos, un país extranjero, Estados Unidos. Eso se eliminó ya en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari como parte de las negociaciones para establecer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue como el primer paso, ¿no? Y a México logró que se le quitara la famosa certificación. Bueno, esa especie de certificación que es básicamente rendirle cuentas a Estados Unidos, la volvió a establecer Felipe Calderón con esta iniciativa Mérida. ¿Por qué? Porque dentro de la letra chiquita de este plan establece que el Congreso de Estados Unidos va a supervisar el cumplimiento del dinero, el buen uso del dinero que se envía a México en la iniciativa Mérida, y si consideraba el Congreso estadounidense que no se cumplía, pues será sujeto México a algunas sanciones. Nunca llegaron estas sanciones porque Felipe Calderón es y ha sido siempre un alumno muy, muy destacado de Estados Unidos. Así es que pues nunca hubo esa necesidad, pero ahí estaba. México le rendía cuentas a través del Plan Mérida a Estados Unidos. ¿Qué fue lo que resultó? Bueno, aquí está el dato, y como le digo, no es de este gobierno, del gobierno de la presidenta Sheinbaum, es un dato del gobierno de Estados Unidos, de la Oficina de Rendición de Cuentas. No resultó. No hay evidencia de que de esos 3.300 millones de dólares invertidos en asistencia en el Plan Mérida hayan servido de algo. Básicamente porque la violencia en México creció y en Estados Unidos aumentó el tráfico de drogas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Este mismo informe señala pues que la operación no se concretó en la iniciativa Mérida, entre otras razones, pues por la corrupción, por la forma en que se ejecutó el Plan Mérida. Y recuerde usted que el primer encargado de ese plan, de aplicarlo, de llevarlo a operación en el gobierno de Calderón, fue más bien el mejor amigo de Felipe Calderón, el alter ego, el socio, el narcotraficante Genaro García Luna. Hay pues este tema de la iniciativa Mérida y los datos que aporta el gobierno de Estados Unidos. Y vamos a otros temas. ¿Por qué? Porque a propósito justamente de la intervención extranjera, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó esta mañana en la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional a qué se refería con el discurso
que ofreció ayer en la conmemoración de la gesta heroica de la expulsión de los invasores estadounidenses al puerto de Veracruz hace 111 años. La presidenta Sheinbaum dijo que México no es una colonia, que no tienen cabida los vendepatrias en nuestro país si no se acepta la intervención, sobre todo del gobierno de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron a qué se refería, si estaba pensando en algo en particular al momento de ofrecer este discurso en Veracruz, y esto fue lo que respondió. Carranza lo que dice es: jamás podemos aceptar que un ejército invasor, que un país extranjero, que otro país venga a resolver los problemas de México. La territorialidad es inviolable. ¿Quiénes son los que históricamente han llamado a países de fuera para resolver los problemas internos? Pues los conservadores, cuando llaman a Maximiliano. Recientemente, no se nos olvide, un panista o los panistas en el Senado de la República dijeron que era indispensable que se nombrara a la delincuencia organizada, a los cárteles de la droga, terroristas, para que así tuviéramos el apoyo de Estados Unidos de mejor manera. Entonces, a eso me refería ayer. En general, en la historia de México, quien ha ido a buscar afuera para resolver un problema interno, pues han sido los conservadores. Y recientemente, nada más escuchen algunas declaraciones de la entonces candidata del PRIAN cuando hablaba de crear fuerzas binacionales. Entonces, no, en México resolvemos los mexicanos. Colaboramos, nos coordinamos, compartimos información, inteligencia, pero en México somos los mexicanos. Por eso siempre hemos dicho coordinación, cooperación, pero nunca subordinación, nunca injerencismo, menos invasión. A eso pues se refería la presidenta Claudia Sheinbaum en su discurso el día de ayer en Veracruz, en el aniversario de la expulsión de los invasores estadounidenses a ese puerto del Golfo de México. La presidenta Sheinbaum habló del Partido Acción Nacional en el Senado. Bueno, mire, concretamente, además de Xóchitl Gálvez, que fue la que planteó en su momento la candidata del PRI, el PAN y el PRD a la presidencia de México, planteó la construcción de una fuerza binacional de seguridad, es decir, que llegaron los gringos aquí a hacer labores de seguridad pública dentro de México. Bueno, quien después de esto, a quien la presidenta mencionó senadores del PAN, bueno, el más conocido, el que más ha insistido en este tema es Marco Cortés Mendoza, quien fue presidente del Partido Acción Nacional, quien desde el año pasado ha insistido en que México reconozca legalmente que los carteles de tráfico de drogas son grupos terroristas. Así insiste Marco Cortés en que se le llame terroristas a los carteles de la delincuencia organizada, de la droga. ¿Por qué lo plantea de esta manera? Bueno, el argumento es que, dice Marco Cortés, pues que de esta manera podría haber un combate más efectivo en contra de la inseguridad pública. El tema es que esto tiene su letra chiquita. ¿A qué me refiero? La definición de terrorista ya la hizo el gobierno de Estados Unidos. Donald Trump ya designó a los carteles de narcotráfico y de México en particular como grupos terroristas. Lo que propone el senador Marco Cortés es seguir la línea, atender, hacerle caso, obedecer a Donald Trump y establecer también entonces que en México se les llame terroristas a los carteles de la droga. ¿Cuál es el significado legal? La definición de terrorista en Estados Unidos, y por eso es parte de la discusión que se ha dado en los últimos días, implica que se pueden saltar ciertas previsiones legales en Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, para combatir a una organización extremadamente peligrosa que atenta contra la seguridad nacional de ese país. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que se pueda autorizar, con ciertos bemoles, por supuesto, pero que se pueda autorizar una intervención en otros lugares fuera de Estados Unidos para cuidar la integridad de los estadounidenses. ¿Esto qué implicaría? Bueno, que eventualmente, si México, como pide el Partido Acción Nacional, se definen a las carteles de la droga como terroristas, pues le abrirían la puerta a que el gobierno de Estados Unidos intervenga directamente en esta situación, que es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que aclaró hoy que a eso también se refería el día de ayer en Veracruz, a los que definió como vendepatrias. Así les dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y la aclaración
que hoy le hemos presentado, que expresó en la mañanera de El Pueblo. Y justo para seguir con este mismo tema, miren, otro de los temas que ha estado ahí presentes es la difusión de un mensaje pagado por la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos en la televisión privada de nuestro país. Es un mensaje en donde la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, aparece amenazando a las personas migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos y a los que plantean ir a Estados Unidos pues para cambiar de residencia, para emigrar a ese lugar. La secretaria Kristi Noem les llama criminales a estas personas y los amenaza con que van a ser perseguidos, procesados y expulsados. Y se refiere a las personas, a los seres humanos, de una manera despectiva que ha sido catalogada como racista. No solo en México por el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación y también por otras entidades, inclusive en Estados Unidos. Este comercial, este mensaje se difunde en la televisión privada en nuestro país y ha generado controversia porque pues es un espacio que al final del día, el espacio radioeléctrico, pues no le pertenece a nadie, le pertenece al Estado mexicano, y el uso para la difusión de este tipo de mensajes que atentan contra la dignidad de los mexicanos y que existe también un proceso de discriminación con estos mismos mensajes, pues no es, digamos, aceptable. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer que se enviará una reforma a la ley de telecomunicación, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer claramente la prohibición de que se contrate en espacios públicos como son los medios de comunicación, mensajes pagados por gobiernos extranjeros, mensajes de propaganda de gobiernos extranjeros que ofendan a los mexicanos o pretendan influir en decisiones internas. Esto fue lo que señaló la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. Vamos a cambiar la ley para que se prohíba que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda política, ideológica en nuestro país, todavía más fuerte. Ellos pueden hacerlo en los Estados Unidos. Hasta ahora no hay ninguna ley porque se retiró ese artículo de la ley de telecomunicación de que estaba prohibido que los gobiernos extranjeros hicieran propaganda en México. ¿Qué cosas pueden promover? Pues el turismo, la cultura. Si cualquier país del mundo quiere promoverse en nuestro país o nosotros en otro país, no tendría ningún problema. El problema son esta propaganda del propio gobierno, además de actos que nosotros consideramos discriminatorios. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que pidió al Congreso que apruebe por unanimidad esta reforma. ¿Para qué? Para que se prohíba la propaganda de índole político, ideológico o discriminatorio de gobiernos extranjeros en medios de comunicación electrónicos y a través de Internet en México. Dijo la presidenta Sheinbaum que el principal problema es que televisoras mexicanas se hayan prestado a transmitir este tipo de anuncios. Vamos a cambiar la ley y yo espero que además haya unanimidad en el cambio, ¿no? Porque ayer los prianistas todos estaban muy indignados y qué bueno, pues que se apruebe por unanimidad, ¿no? Que no deben los gobiernos extranjeros hacer propaganda en nuestro país, pues menos con actos discriminatorios. Ni en las redes sociales podrán pautar. Digo, se podrá ver mientras esté en su propia red, pero pautar. O sea, lo que está mal es que las empresas mexicanas promuevan esos anuncios. Hasta ahora no hay ninguna ley que lo evite. Entonces la CONAPRED, a través de la Secretaría de Gobernación, envía a las televisoras, radiodifusoras, una carta en donde dice, es discriminatorio, le pedimos que baje este anuncio. Pero no hay nada legal que obligue a la televisora o al radio a bajarlo. Entonces, pues vamos a ponerlo en la ley de nuevo. Pues no está catalogado en la ley. Pues mejor lo catalogamos, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió que va a difundir nuevos anuncios, tanto allí en Estados Unidos como en el extranjero,
donde se reitera la exigencia a personas migrantes en situación irregular a que se autodeporten y que no ingresen sin documentos a su país. Estos nuevos spots que se van a emitir en televisión e internet insisten en criminalizar a las personas extranjeras irregulares y son parte de una campaña multimillonaria a nivel nacional e internacional que, según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, expone lo que llama crímenes atroces de los extranjeros ilegales, así lo llama, y les advierte que abandonen Estados Unidos o de lo contrario serán multados con $1,000 por día, encarcelados y deportados. De hecho, esta iniciativa que anunció la presidenta Sheinbaum va a ser enviada al Senado de la República. El presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que es muy probable que esta iniciativa para modificar la ley de telecomunicaciones llegue en el transcurso de este martes ahí al Senado de la República. Fernández Noroña dijo que es primordial que llegue la iniciativa al Congreso para restablecer la reglamentación que ya existía en esa ley y que impedía que algún gobierno extranjero pudiera utilizar los medios de comunicación en México para difundir propaganda. Una vez que llegue al Senado, la iniciativa será discutida y en su caso aprobada en comisiones para ser votada de inmediato mañana mismo, si llega hoy, en el Pleno del Senado de la República y después se envía a la Cámara de Diputados. Hoy llegará muy probablemente la iniciativa para restablecer esa reglamentación que ya existía. Sale hoy, mañana mismo, y mañana mismo la Junta de Coordinación Política va a aprobar, va a discutir y aprobar que se le exima de las 24 horas, de tal manera que mañana que en comisiones se discute y se apruebe, yo creo que por unanimidad, no creo que haya un solo grupo parlamentario que se oponga a esta restitución, además que algo que ya estaba en la ley, que mañana mismo lo estaríamos aprobando y enviando a la Cámara de Diputados. Ahí pues lo que señala el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que se tiene este vacío legal que permitió que la empresa Televisa transmitiera este mensaje que a todas luces, ya lo dijo el CONAPRED, es discriminatorio y que insulta, agrede a la dignidad y la integridad de los mexicanos? Bueno, pues esto es una historia que tiene que ver, y me refiero solamente a la cuestión legal, pues tiene que ver con la decisión de Vicente Fox Quesada y de su esposa Marta Sahagún de modificar la ley de telecomunicaciones en 2002, el llamado decretazo que ocurrió justo en aquella época y que permitió, por ejemplo, que las televisoras ya no tuvieran que ceder el 12.5% de su tiempo de transmisión al aire para contenido del Estado mexicano, que estuvo vigente durante décadas. Y que el gobierno de Vicente Fox lo que hizo fue promover esta reforma para que, en lugar de que se diera este espacio de transmisión del Estado, donde se transmitían temas de aquel entonces del Partido Revolución Institucional, pues recuerde usted lo que se transmitía, pero que servía, por ejemplo, para campañas de educación, campañas de vacunación, anuncios. También se llegó a utilizar para temas políticos, era obvio, y ese fue el argumento que se utilizó en su momento para hacer esa cancelación. Bueno, permitió que las televisoras básicamente lo que hicieran fue que pagaran impuestos y que pagaran de otra manera esa compensación, ese tiempo que le correspondía al Estado mexicano. A partir de ese decretazo se abrió la puerta a un poder cada vez más creciente de las televisoras de Televisa y de TV Azteca, que ya estaba vigente en ese momento, que tuvo el siguiente episodio, la siguiente estación, en marzo de 2006, con la llamada Ley Televisa, en donde se quitaron todavía más regulaciones para la transmisión de mensajes y se dio también a las televisoras pues la posibilidad de acceder a otro tipo de espacios del espectro radiofónico del Estado mexicano. Y por ejemplo, en ese entonces, en 2006, pues se estableció, por ejemplo, que de un jalón casi 13,000 millones de pesos que se estaban pagando
en 2002 eran 13,000 millones de pesos lo que se perdió de impuestos con el cambio del 12.5% de tiempo de transmisión. Y después, en 2006, con esta ley Televisa, pues se permitió que hubiera la compra y la difusión masiva de publicidad electoral a gran escala, sin que hubiera ninguna otra restricción. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que con este decreto, este cambio a la llamada ley Televisa de 2006, pues permitió la guerra sucia que se llevó a cabo en ese año en contra del entonces candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que era el favorito en las encuestas y que permitió que hiciera esta campaña, recuerda usted, de Es un peligro para México, y todas las agresiones y mentiras que se publicaron en la televisión y en ese entonces en la radio en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador y en favor de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Fue una disparidad mediática tal que pues tuvo que haber una reforma después de el fraude electoral cometido por Calderón en 2006 y que dio pie a cambios legales y que se concretaron después, inclusive en el cambio del INE, del IFE, que ya después cambió de ruta. Luis Carlos Ugalde, que era presidente del IFE, pues renunció, tuvo que salir justo por la manera tan sucia como manejó la elección presidencial de ese año. Y después hubo otras reformas, una reforma electoral de aquellos años. La siguiente estación en la reforma, en la ley de telecomunicaciones, ocurrió en 2013, cuando, con base en el Pacto por México que firmaron los partidos políticos con el entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2012, pues hicieron cambios a la ley de telecomunicaciones en 2013, esta reforma constitucional, que ya luego se tuvo sus leyes reglamentarias en 2014, que tuvo avances y también tuvo retrocesos. Surgió el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, por ejemplo, entre los avances. Surgió también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de lo que sucedió en ese entonces. Esa reforma básicamente se concentró, junto con la de 2006, en la comunicación vía celular, no necesariamente en términos de la regulación en favor de las audiencias. Fue más de esa manera, y fue en ese entonces, en esa época, desde aquellos años, en que se desapareció este artículo que ahora se va a restablecer en la reforma que enviará en cualquier momento a la Presidencia de la República, al Senado de la República. Es así como se llegó, pues es una historia que no empezó hace unas semanas con la decisión de Televisa de transmitir este spot discriminatorio de un gobierno extranjero, en este caso de Estados Unidos, sino que tiene una historia mayor. Este vacío legal tiene, entre otros, estos antecedentes que le dio la libertad, porque no hay nada que se lo impida, la libertad a este grupo de televisión de contratar este espacio. $200 millones es lo que se conoce, que se sabe que ha invertido inicialmente la Casa Blanca en esta propaganda agresiva y discriminatoria en contra de las personas no estadounidenses. Y ya dijo el gobierno de Estados Unidos que va a seguir. A pesar de esta polémica que se ha dado a conocer en estos días, bueno, Televisa ayer transmitió estos mismos mensajes durante los funerales. La transmisión de los funerales del Papa Francisco volvió a repetir este mismo mensaje. No ha habido una posición pública de Grupo Televisa a esta controversia, a estas críticas, a esta polémica. No la ha habido hasta ahora. Hay ya, dentro de los análisis y lo que se ha planteado de preguntas de qué es lo que hay detrás, pues hay quienes recuerdan la situación que vive el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Gin, que está sujeto a un proceso judicial en Estados Unidos por un escándalo de presuntos sobornos en el llamado caso FIFA Gate. También hay en esta conversación que está presente y que usted la puede ver en redes sociodigitales, pues también el hecho de la fusión que hubo con Univisión en Estados Unidos, y que, por ejemplo, Univisión hizo una entrevista que fue catalogada por el Partido Demócrata como a modo, como muy suave, muy permisiva al entonces candidato Donald Trump. Univisión entrevistó a Donald Trump
de una manera muy suave, sin cuestionarle absolutamente nada, lo cual también fue cuestionado, criticado por el Partido Demócrata en su momento, el año pasado. Y pues ya el siguiente episodio, como le digo, es esta situación que vemos ahora con este mensaje difundido por Televisa, un mensaje de la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, en donde pues básicamente agrede y califica como criminales a los mexicanos que viven en Estados Unidos o los que quieren ir a radicar en ese país. Parte pues de la polémica de estos últimos días, parte de la conversación pública en estas últimas horas también. Y vamos a seguir en el tema, en el tema con Fabricio Mejía, justamente con quien estamos ya en un enlace telefónico. Fabricio Mejía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Fabricio, pues yo estaba haciendo aquí una especie de contexto, recordando a la audiencia de dónde venimos, para que tengamos este vacío legal que permite que Televisa difunda este mensaje que ha sido catalogado como discriminatorio por el CONAPRED. ¿Tú cómo ves las cosas, Fabricio? Sí, pues sí, es muy fuerte ver en las pantallas de televisión abierta mexicanas la bandera de los Estados Unidos, que es el fondo que utiliza Kristi Noem, la secretaria de Seguridad, para hacer su mensaje. Después que diga, bueno, hay imágenes de Donald Trump también, y después que diga que los sin papeles en los Estados Unidos son criminales, que es una cosa que desde México y desde muchos países de América Latina, desde incluso el Vaticano de Francisco, que acaba de morir, se ha hablado, digamos, de que no hay que equiparar una cosa con la otra. Es decir, una cosa es que no tengas papeles y otra cosa es que seas un criminal. Y en ese sentido se ha declarado la discriminación hacia los connacionales, hacia pues toda la gente que pasa la frontera irregularmente, pero que evidentemente no son criminales. Entonces, una de las cosas que yo decía, Alberto, me pareció muy bueno tu contexto, porque efectivamente viene desde el Pacto por México, que se eliminan estas restricciones a la publicidad, y evidentemente, bueno, pues Televisa pautó estos comerciales, sobre todo si piensas en que sí, efectivamente es el socio de Univisión y que Univisión promovió fuertemente la campaña de Donald Trump, su segunda campaña. Entonces, pero sí me parece, digamos, una apuesta extraña. Primero, por el asunto de por qué el gobierno de los Estados Unidos decide poner una cosa tan violenta para los mexicanos en su propia televisión, como diciendo, bueno, estamos aquí, ¿no? Hemos llegado hasta aquí, estos son nuestros aliados internos y los podemos hasta amenazar. Y por otra parte, me parece que la reacción de la presidencia fue apenas justa, es decir, no, vamos a volver a poner en la Constitución que esto no está permitido, porque sí es, digamos, abre la puerta a que si el gobierno de los Estados Unidos decide pautar un comercial donde nos amenazan con una invasión, imagínate el pánico que se va a crear en las teleaudiencias. Y por otra parte, digamos, está la población mexicana, que tenemos derecho, digamos, a que se cumpla con la ley en México, pero también que se cumpla con los códigos de ética de los medios de comunicación. Yo no sé si en el código de ética de esta televisora exista o no exista el asunto de la discriminación y de publicar amenazas. Me parece que tendría que revisar el propio grupo si no se está violando incluso su propia legislación interna.
Y me parece pues que han dado en este periodo ya largo las dos televisoras que son el monopolio de la televisión abierta y por cable en México, TV Azteca y Televisa, me parece que han dado muestras de que requieren una intervención de parte de el espacio público. Digamos, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es en términos de opinión pública, pero una intervención desde el espacio público para revisar qué es lo que están haciendo con las concesiones de televisión, porque bueno, el señor Salinas Pliego en TV Azteca las ha usado para defenderse de no pagar impuestos, pero en el camino desacreditó la política de salud contra el COVID, desacreditó la política educativa con los libros de texto, es decir, ha hecho un poco lo que quiere sobre la base de la libertad de expresión, y se trata de una concesión, se trata de algo que es un bien público, que es la información, y me parece que se tendría que revisar eso. Pues mira, justamente a propósito de lo que comentas, Fabricio, tengo aquí el Código de Ética de Televisa, que tiene como y empieza el Código de Ética de Televisa después del índice, la presentación, etcétera. Tiene como primer punto derechos humanos. Si me permite, lo voy a leer, Fabricio. Dice: sí, por favor. En Grupo Televisa tenemos un sólido compromiso para el respeto y protección de los derechos humanos como el cimiento para nuestro actuar en el día a día. En Grupo Televisa reconocemos que la dignidad humana es un elemento indispensable para el adecuado desarrollo de una sociedad. Enfatizamos, por tanto, el trato equitativo, sin discriminación entre todos y cada uno de los consejeros, funcionarios y colaboradores y de las personas que interactuamos y formamos parte de Grupo Televisa. ¿Cómo ves? El Código de Ética dice una cosa y lo que vimos con este spot parece decir otra, Fabricio. Sí, exacto. Es decir, están violentando incluso las reglas que ellos mismos se dieron. Entonces, en ese sentido tendrían que revisarlo. Y yo no espero que saquen del aire algo que ya fue pagado, pero tuvieron que haber hecho eso antes, ¿no? De transmitirlo, porque además se ve que les pagaron prime time, como se llama, porque lo transmitieron en partidos de fútbol, que es lo más visto de la televisora. No así los noticieros, ahí también tendrían que haberse puesto a pensar por qué sus noticieros han caído tanto en rating. Ahora en el funeral de Francisco. Entonces, me parece que debieron de haberlo valorado desde antes. Yo creo que sí lo hicieron y no les importó, y decidieron asumirse como parte, ni siquiera ya de la oposición interna. Digo, estuvieron metidos en el asunto de crear un telepresidente como Peña Nieto, incluso con la propia primera dama como parte del elenco. Estuvieron como parte de la oposición en esta en el último sexenio, pero ahora ya no es, esa es una oposición que viene del extranjero. Me parece que cruzaron una línea muy fuerte y que probablemente las audiencias se los van a cobrar, ¿no? Exactamente, porque también está ahí en la parte del análisis, si lo podemos de esa manera, Fabricio, pues las circunstancias particulares del propietario de Televisa, que yo recordaba que está enfrentando un proceso judicial en Estados Unidos por el famoso FIFA Gate, que es un elemento también a considerar, está en las razones que pues son, vamos a decirlo de esta manera, el análisis, ¿no? Pero hay algún tema que quería, además de esto, Fabricio, pedirte tu opinión, y creo que es importante destacarlo. Es que es el spot, sí. Es un tema que viola el código de ética de la propia empresa Televisa, sí. Es un mensaje de discriminación también. El hecho es que además estamos viendo un ejemplo, una muestra de lo que sucedió, que le arrebató al Estado mexicano, no a este gobierno, no al anterior ni a cualquier otro, al Estado mexicano, la posibilidad de tener la completa ejercicio de lo que la ley le marca, que es el hecho de que el espacio radiofónico es su responsabilidad.
es un tema ahí también que tiene que ver con la misma el mismo control, poder del Estado mexicano, Fabricio. Sí, efectivamente, el Pacto por México es realmente la última renuncia después de las primeras reformas del 82 de Miguel de la Madrid y luego con mucho más énfasis Salinas y Zedillo, de la renuncia del Estado a sus atribuciones principales, ¿no? Que es la salud, la educación y cosas como estas, ¿no? Los energéticos, los alimentos, etcétera, y el espacio radioeléctrico. Me parece que, y ahí responsabilizo también a Acción Nacional y al PRD que firmaron ese pacto, que abjuraron de la responsabilidad del Estado, de la seguridad nacional del Estado. Aquí estamos hablando de algo que puede generar pánico en la población si el día de mañana pautan las televisoras abiertas, concesionadas, pactan un anuncio donde se amenaza a México con una invasión militar, que es una cosa que ha estado en el ambiente, en las negociaciones entre Estados Unidos y México por el tema de los aranceles. Entonces, o un anuncio donde Donald Trump responsabilice al gobierno mexicano de colusión con el crimen organizado en el caso del fentanilo, que es una cosa que él ha dicho y que han dicho sus funcionarios, que luego se retractan, pero lo vuelven a decir, es decir, están en este juego, pero parece ser que pautar comerciales en la televisión abierta mexicana es parte del juego, y me parece muy grave que por dinero o por una, digamos, condena más suave en los juzgados de los Estados Unidos al asunto del FIFA Gate, se atente contra la seguridad nacional. Me parece gravísimo. Sí, es que ese es el tema. Aquí el ejercicio de la autoridad del Estado, que no tiene nada que ver con gobiernos, me parece que ahí también es un tema de conversación y son consecuencias de toda esta historia pues, de modificaciones legales que dieron este poder a los medios de comunicación privados en este sentido. Pues Fabricio Mejía, el tema va a seguir allí, porque pues ya el Departamento de Seguridad del Gobierno de Estados Unidos dijo que va a publicar más spots. Y pues ya veremos qué es lo que sucede, Fabricio. Muchas gracias por esta conversación. No, al contrario, a ti, Alberto, un abrazo. Un abrazo también para ti. Es Fabricio Mejía, escritor, periodista y analista político, y este análisis, esta conversación sobre un tema, como le digo, dejémonos de Televisa, dejémonos del spot, que de suyo propio es gravísimo. Aquí el asunto es cómo el Estado, cómo se ha quitado las facultades que corresponden al gobierno, al Estado, y se le han trasladado a privados. Y aquí tenemos estas consecuencias, más allá de si se busca o no una situación favorable en un proceso judicial. Aquí el tema es que desde la televisión privada, que se transmite por el espectro radioeléctrico del Estado, de todos ustedes, de nosotras, de nosotres, se transmite información que atenta y discrimina a los propios mexicanos. Bueno, vamos a seguir en el tema. Pero antes, una pausa. Escuchemos El Otro México con Amparo Ochoa. No me critiquen porque vivo al otro lado. No soy un desarraigado, vine por necesidad. Ya muchos años que me vine de mojado, mis costumbres no han cambiado, ni mi nacionalidad. Soy como tantos otros muchos mexicanos, que la vida nos ganamos trabajando bajo el sol. Reconocidos por buenos trabajadores, que hasta los
mismos patrones nos hablan en español. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. El acento en. Regresamos a El Acento, tu punto de referencia, y vamos a conversar con Francisco Abundis, es director asociado de la empresa de opinión pública Parametría. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto. Bien, bien. Oye, pues se murió el Papa Francisco, un papa muy querido y también pues no tan querido por algunos grupos conservadores. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Qué han encontrado ustedes en Parametría? Pues mira, tenemos mediciones sobre el Papa Francisco en Parametría desde abril del 2010. Tú recordarás que él, me parece interesante cuando empezamos a hacer la medición, porque no era alguien que fuera tan conocido en su momento, ¿no? Digamos, primero medimos a Benedicto, pero en el momento que se dé el cambio, recordarás que Benedicto fue electo en el 2005, el Papa Francisco en 2013, en 2005 ya era candidato, ya era había una posibilidad de que él pudiera haber sido papa. Me parece que es interesante la reflexión, porque eso implicaría que él habría sido papa 20 años y no 12, ¿no? Como terminó pasando. Pero, pues siempre su imagen, en general la imagen del papa en nuestro país es una imagen muy positiva. Y te lo comparo con Benedicto, ¿no? Por ejemplo, Benedicto XVI tenía una imagen, niveles de conocimiento en abril del 10 de Benedicto de 50%, ya en marzo del 12 tenía 94%, en abril del 12 tenía 96%, y el Papa Francisco, que entró en 2013, tenía niveles de conocimiento ya de 91% en octubre del 15 y en enero del 16, 93%. La imagen de estos papas es interesante porque la de Benedicto, si bien fue buena, no tenemos un registro que pase del 64% de buena imagen, y en el caso del Papa Francisco, desde las primeras mediciones ya rebasaba el 76%. Cuando vino el Papa Francisco a México, los niveles de conocimiento de la ciudadanía en general, ahí te puedo dar otros números. En este país, en México, 80% de la gente se considera católica. Interesante que hay más gente que cree en la Virgen de Guadalupe que los católicos. La Virgen de Guadalupe cree el 95% y católicos en este país se consideran el 80%. Pero aún así, por ejemplo, la visita del Papa Francisco se enteró en enero del 16, 93% de la población, es decir, casi la totalidad. Ahora, sin embargo, nunca se consideró que estas visitas o la actividad del Papa fuera a mejorar mucho la idea de ayudar a la Iglesia Católica. Por ejemplo, solamente 47% consideró que la primera vez que vino a México iba a reforzar la fe de los católicos en México. Si lo llevas a temas como ciudadanía, menos aún, solamente 40% pensaba que ayudaría a tener mejores ciudadanos. Y pues hay nuestro tema, que es el de la violencia, solo 38% consideraba que nos ayudaría en temas de violencia. Es decir, no se consideraba que fuera a ser necesariamente una visita, pues más allá de la fe religiosa, que ayudara a otros temas. Y estamos hablando probablemente del Papa más político que hayamos tenido en tiempos recientes. No todos son políticos, pero bueno, este era un Papa social, ¿no? Si lo comparamos con, otros papas o qué expectativas había de él, es interesante que sobre él siempre hubo una buena imagen y siempre se consideró
que había sido mejor papa que otros. A partir de lo que acabamos de ver, Alberto, yo creo que tenemos que nosotros actualizar nuestra serie y hacer una evaluación, pues, de sus últimos días, ¿no? De hasta dónde llegó y cómo fue su gestión. Pero todos los números que tenemos en general son números como históricos, ¿no? Como creo que lo está juzgando buena parte del mundo, pues al final de su gestión como papa, ¿no? Sí, porque es un papa, como te digo, que es polémico y no necesariamente por las malas causas, sino justamente por las buenas causas. Y lo que nos das a conocer entonces, hablamos de un alto nivel de conocimiento y entonces datos muy positivos. Es bien visto el Papa Francisco en nuestro país. No sé, porque no sé si haya mediciones de cómo se veía Juan Pablo II, que también fue un papa muy querido por los mexicanos, Paco. Lamentablemente, como se fue hace ya tiempo, recordarás que, finalmente murió en 2005. Sí. No tenemos unos registros muy claros de él, tenemos algunos de Benedicto, pero en general te diría que la imagen del Papa Francisco, de los pocos números que tenemos, estarían por arriba de ambos papas, ¿no? Sí. Tanto de Benedicto como de Juan Pablo II. Dime un tema ya para cerrar esta conversación que te agradezco, Paco. Hablamos específicamente de Francisco, porque no sé si los papas en general, por la misma fe católica que hay en los mexicanos, sean bien vistos ya de suyo propio. Pues yo creo que en general la figura del Papa, nuevamente, si regresamos a los grandes números, pues sí, el 80% de este país sigue siendo católico. Yo creo que en general hay como mucho respeto por los papas. Como bien dices, Juan Pablo II tuvo alguna relación personal con nuestro país. Habrá que revisar simplemente el número de visitas que tuvo, pero en el caso del Papa Francisco, pues era, pues como bien sabes, el primer papa latinoamericano, ¿no? Lo cual ya te generaba una relación distinta comparado con otros papas, ¿no? Pues sí, son datos ahí a considerar y como bien señalas, será el tiempo de hacer una medición ya más actualizada sobre el legado de Francisco. Por lo pronto, muchas gracias por esta conversación, Francisco Abundis. Al contrario, un gusto estar contigo, Alberto. Muchas gracias. Igualmente, que tengas una buena tarde. Es Francisco Abundis, director asociado de la empresa de opinión pública Parametría, y esta imagen positiva de del Papa Bergoglio, de Francisco, que pues murió apenas hace unas horas, menos de un día prácticamente. Y a propósito de esto, por cierto, este martes en el Vaticano se llevó a cabo la primera Congregación General de Cardenales. Es una reunión a puerta cerrada para tratar las cuestiones más relevantes que atañen a la Iglesia Católica durante la sede vacante tras la muerte de Francisco. La asamblea duró 1 hora y media y asistieron cerca de 60 cardenales, quienes prestaron juramento, ya que deberán guardar secreto sobre las cuestiones tratadas. El camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, leyó el testamento de Francisco. Por su parte, esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, va a viajar al Vaticano en representación del Gobierno de México en el funeral de Francisco, cuyo féretro será trasladado a la Basílica de San Pedro mañana miércoles. Escuchemos. ¿Cómo vamos a enviar a Rosa Isela Rodríguez como representante del Gobierno de México? A 26 va a ir la secretaria de Gobernación en nuestra representación. Recuerde usted que legalmente las relaciones directas entre la iglesia y las iglesias, todas las religiones, los cultos en México, son con la Secretaría de Gobernación. En este mismo tema, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, indicó que el presidente Donald Trump, va a viajar al Vaticano el próximo viernes acompañado de su esposa Melania. Escuchemos. Como muestra de respeto a su memoria, el presidente Trump ordenó que las banderas sean arriadas a media asta y asistirá al funeral en Roma. El presidente saldrá de Washington en la mañana del viernes y regresará a Estados Unidos en la tarde del sábado después del servicio fúnebre. Y de los 135 cardenales electores en el cónclave del Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica, y es un dato importante, 108 de 135 cardenales, los que tienen derecho al voto,
fueron ordenados por Francisco. A ellos se les considera cercanos a su pastoral y que podrían darle continuidad a sus reformas e ideas en la Iglesia Católica. Esta mañana en Imer Noticias, en Entre Líneas, tu punto de referencia, con Adriana Estela Flores, le presentamos pues dentro de los cardenales a quienes se les considera de un tinte conservador. Ahora le invitamos a escuchar la otra cara de la moneda, los cardenales con ideas liberales y los más allegados a los ideales de Jorge Mario Bergoglio. Es un trabajo especial de nuestro compañero Luis Camarillo. Desde el inicio de su pontificado en 2013, el Papa Francisco transformó significativamente la composición del Colegio Cardenalicio, Consejo de la Alta Jerarquía, integrado por todos los cardenales de la Iglesia Católica, con la prioridad de una iglesia más diversa, global y alineada con su visión pastoral de misericordia, así como de inclusión, atención y cercanía con los feligreses más marginados. Este enfoque ha llevado a que muchos de sus nombramientos sean percibidos como liberales o progresistas, en contraste con los perfiles más conservadores de sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI. La mayoría de los cardenales designados por Francisco provienen de regiones poco representadas tradicionalmente en el Vaticano, como África, Asia y Latinoamérica. Es su idea de reflejar la universalidad de la Iglesia. Según datos recientes, de los 252 cardenales actuales, 149 fueron nombrados por Francisco, y de los 135 cardenales electores, 108 o el 79% del total fueron designados por Francisco, lo que consolida una influencia decisiva en la elección de su sucesor. Cabe recordar que los cardenales electores proceden de 71 países, frente a las 48 naciones representadas en 2013, cuando fue elegido el Papa Francisco. ¿Quiénes son algunos de los cardenales considerados liberales o cercanos a la pastoral de Francisco? Figuran 3 nombres italianos considerados favoritos para dirigir el Vaticano. Uno es Pietro Parolin, de 70 años, actual secretario de Estado. Es considerado una figura clave en la diplomacia vaticana y un moderado que apoya las reformas de Francisco, aunque con un enfoque más institucional. En 2014, durante su homilía en la Basílica de Guadalupe, criticó el cierre de las fronteras a las personas migrantes. Mientras por un lado se abren cada vez más las fronteras para el comercio, para el dinero, para las nuevas tecnologías, por otro lado las personas padecen múltiples restricciones, atropellos y abusos, quedando en situaciones de vulnerabilidad. El segundo italiano es el arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Zuppi, de 69 años, y considerado un papable progresista. Es miembro de la comunidad de San Egidio, reconocida por su lucha contra el VIH y a favor de la abolición de la pena de muerte. Zuppi tiene un enfoque pastoral centrado en la paz, el diálogo interreligioso y la atención a los pobres. Su apoyo a iniciativas como el libro Tender un puente del sacerdote jesuita James Martin, que aboga por una iglesia inclusiva hacia la comunidad LGBT+, lo alinea con la agenda de Francisco. Escuchemos sus palabras en una traducción de Rome Reports. Vivir esa conversión pastoral misionera que el Papa ha indicado, buscar sin cerrarse, sino abriéndose. Está buscando que la comunidad y los cristianos no se aíslen del mundo, sino que vivan con la belleza y la fuerza del Evangelio, del espíritu del Evangelio, en un momento así de difícil como este que el mundo está viviendo. Pier Battista Pizzaballa es un fraile franciscano que desempeña el cargo de patriarca latino de Jerusalén desde el 6 de noviembre de 2020. Pizzaballa es considerado un líder pastoral destacado, alineado con la visión de Francisco de una iglesia abierta, dialogante y comprometida con la paz y la justicia social. Su trabajo ha sido enfocado en Tierra Santa, una región marcada por tensiones interreligiosas y conflictos políticos. El favorito de las apuestas. Luis Antonio Tagle, de 67 años y originario de Filipinas, se ha pronunciado en contra de la eutanasia. Sin embargo, hace 10 años, cuando era arzobispo de Manila, exhortó a la Iglesia a reevaluar su postura severa hacia las personas homosexuales, las personas divorciadas y las madres solteras, afirmando que la dureza del pasado había causado un daño duradero. Es considerado una figura carismática y pastoral, con cercanía con los pobres, y su estilo comunicativo lo hacen popular en Asia, una región en crecimiento dentro del catolicismo. Por tanto, la identidad cristiana y la apertura al mundo o la salida hacia el mundo no son mutuamente excluyentes.
La declaración de intenciones del Papa Francisco me invita a reflexionar nuevamente sobre el lugar de la fraternidad en la identidad y la misión de la Iglesia. ¿Son las inspiraciones y los caminos de encuentro con las personas y el mundo propuestos en Fratelli Tutti meras actividades? ¿Podríamos considerarlas como actividades extracurriculares de carácter opcional? ¿O más bien, emanan de la esencia misma de lo que la Iglesia es y debe ser? Anti-Trump. Con Donald Trump en la presidencia estadounidense, Robert Francis Prevost, de 69 años, podría ser un firme opositor a las ideas del republicano, ya que ha criticado el plan trumpista para la Franja de Gaza. Por su experiencia misionera en Perú, el cardenal originario de Chicago tiene un perfil pastoral más progresista en contextos multiculturales y alineado con las reformas de Francisco. África. Peter Kudu Apia Turkson, originario de Ghana con 76 años, es considerado un hombre carismático y ampliamente conocido por sus colegas del Colegio Cardenalicio. En 2013, el también guitarrista que tocó en una banda de funk fue favorito para sustituir a Benedicto XVI y se ha pronunciado abiertamente contra la criminalización de las relaciones homosexuales en países africanos, incluyendo su país natal. Jean-Paul Besco, originario de Argelia y de 62 años, es un misionero dominico que trabaja en una región de mayoría musulmana, promoviendo el diálogo interreligioso. Su enfoque pastoral centrado en la convivencia y la humanidad lo convierte en un ejemplo de la iglesia de las periferias que Francisco promovía. Latinoamericanos. Carlos Gustavo Castillo Matasoglio, de Perú con 74 años, fue alumno de Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación. Tiene un enfoque en los pobres y critica duramente a los movimientos conservadores dentro de la iglesia y se ha pronunciado por la justicia social. También figura el nombre del compatriota de Francisco, Víctor Manuel Fernández, de 62 años, conocido como Tucho, fue arzobispo de La Plata, Argentina, y es figura clave en la implementación de reformas progresistas como la publicación papal, que permite bendiciones a parejas del mismo sexo en ciertos contextos. Su imagen juvenil y su defensa de una iglesia que prioriza la misericordia sobre la rigidez doctrinal lo posicionan como un líder influyente entre los feligreses. Pero me impactó uno que yo lo veía a la mañana temprano, lo veía a la tarde, a la noche volvía, lo veía también trabajando. Entonces un día le pregunté, che, ¿cuántas horas trabajas vos? Y me dijo 12, 15, porque tengo una familia grande que mantener. Ah, le digo, pero no los ves nunca a ellos. No, dice, yo tengo que elegir, o estoy con ellos, que es lo que me gustaría, o les doy de comer. A pesar de eso, te aparece algún parásito bien vestido que los manda a laburar. Vayan a laburar, vagos. ¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad? Donde hay gente que repite esos juicios lapidarios ideológicos sin el menor respeto por el sufrimiento y la dignidad del otro. Para IMER Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Ahí pues esta lista de los cardenales que designó, ordenó, más bien la palabra adecuada, que ordenó Francisco en su papado, en los 12 años que estuvo al frente de el Vaticano, forman el 79% del Consejo Cardenalicio, que va a tomar la decisión de elegir a el próximo Papa. Uno de ellos, que me quiero detener un par de minutitos, si usted me lo permite, y que se le pone por algunos de los medios de comunicación, entre ellos la BBC, mis ex compañeros de la BBC, ponen a Pietro Parolin, de 70 años, italiano, como el uno en la lista de los eventuales, de los favoritos, pues, para suceder a Francisco. ¿Por qué me quiero detener en Pietro Parolin? Bueno, porque él vivió en México entre 1988 y 1992. Era asistente del entonces nuncio apostólico, era el representante del Vaticano, ya después nuncio apostólico, Girolamo Prigione. Pietro Parolin es el autor intelectual, el que trabajó, el arquitecto del restablecimiento de las relaciones formales entre las iglesias y el Estado mexicano. Recuerde usted que constitucionalmente México no reconocía a las iglesias y al Vaticano como un Estado.
no había relaciones formales entre las iglesias y el Estado mexicano, sino hasta los años 90, en el cual con el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos estados, y ese reconocimiento permitió, por ejemplo, la visita ya formal como jefe de Estado del entonces Papa Juan Pablo II. Bueno, Pietro Parolin fue el asistente personal de Girolamo Prigione, del nuncio apostólico. Le tocó vivir muchas circunstancias de la vida en México, no solamente en esta en actividad política, porque él es un diplomático, se le considera sobre todo un diplomático del Vaticano, sino también, por ejemplo, le tocó vivir de cerca, conocer muy muy cerca el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, justo en 1992, en mayo de 1993. Él ya no estaba aquí, pero bueno, tuvo conocimiento justo de toda esa historia. Pietro Parolin, perdone usted, pero supo muy de cerca todo lo que sucedió con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, que fue uno de los desencuentros más graves en las relaciones entre la Iglesia Católica en México y el Vaticano, por supuesto, y el gobierno de nuestro país. Así es que, pues sí, Pietro Parolin conoce muy bien México, él sabe muy bien de todos los entretelones y cómo hay que navegar con los distintos gobiernos de nuestro país. Vamos a dejar este tema, va a seguir, de acuerdo usted que por lo menos dentro de unos 15 días va a ser el tema de conversación, la sucesión de Francisco el Papa, uno de los papas más progresistas en la historia reciente de la Iglesia Católica de México. Vamos a otros puntos, otra información. Mire, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó... seguimos en el tema, perdón usted, sí, justamente es un tema vinculado. Lo que pasa es que cuando leo Donald Trump en el guión, digo, híjole, ahora ¿qué hizo nuestro marchante? No, tiene que ver con un tema relacionado con el Vaticano. Luego de que el pasado 7 de febrero el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear la nueva oficina de la fe de la Casa Blanca, este martes el Departamento de Justicia anunció la creación del grupo de trabajo para erradicar el sesgo anticristiano. La fiscal estadounidense Pam Bondi dijo que no solo se protegerá la libertad religiosa de los cristianos, sino también de todos los estadounidenses, con base en la primera enmienda de la Constitución de ese país. Escuchemos. Hace solo unas semanas, condenamos a un hombre en Arizona por un complot para poner bombas en iglesias cristianas. El Departamento de Justicia protegerá la libertad religiosa de los cristianos y de todos los estadounidenses. Trabajaremos estrechamente con todos los presentes en esta mesa y adoptaremos un enfoque de todo el gobierno para resolver este problema y, en última instancia, proteger los derechos de los estadounidenses amparados por la primera enmienda. La primera enmienda no es solo una línea en la Constitución, es la piedra angular de nuestra libertad estadounidense. Garantiza a todos los ciudadanos el derecho a hablar libremente, rendir culto libremente y vivir de acuerdo con su conciencia sin la interferencia del gobierno. Proteger a los cristianos de los prejuicios no es favoritismo, es defender el Estado de Derecho y cumplir la promesa constitucional, gracias al presidente Trump. Tenemos una oportunidad increíble todos nosotros alrededor de esta mesa para proteger los derechos de todos los ciudadanos de la discriminación basada en sus creencias religiosas. Y por cierto, hace unos minutos la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, confirmó que este jueves sale a el Vaticano, va a Roma en representación de México a los funerales del Papa Francisco. Esto después de que la presidenta Sheinbaum anunció que ella es la representante oficial de nuestro país, es la representante de México en nuestro país. Vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez. Entonces, todavía no hablo con la presidenta porque apenas nos enteramos. No he hablado con ella, pero pues por lo menos hasta el momento lo que les puedo decir es llevar las condolencias del pueblo mexicano y del gobierno mexicano. ¿Cuándo partirá, secretaria? El jueves, porque es el sábado. Ajá. Entonces es el jueves en la noche, ya se llega el viernes en la mañana y el sábado muy temprano es la ceremonia. Yo todavía no sé los detalles porque apenas me enteré. La jiribilla.
en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, dando la bendición a todos los fieles. No pudo hablar, se le notaba bastante fatigado, sin embargo hizo acto de presencia, estuvo en el Batimóvil y así despidió su paso por esta vida. Bueno, esto que escuchábamos era a Natalie de Nobrega. Ella es periodista y conductora de un noticiero del canal Venevisión de Venezuela, quien durante la cobertura de la muerte del Papa Francisco confundió el nombre del vehículo del Papamóvil, lo confundió con el Batimóvil. La conductora, bueno, le tocó, ni modo, a todos nos ha tocado alguna vez que nos toque críticas en redes digitales. Ha sido duramente criticada después de cometer este error en la transmisión en vivo. Otros lo han tomado con humor, como nosotros lo estamos tomando en este momento. Pues es el jiribillazo de hoy. Ahora sí que en la cobertura en vivo, uno como periodista de pronto pues se acelera porque las noticias corren cada microsegundo y pues ocurren este tipo de comentarios que no queríamos dejarlo pasar, darle un pequeño toque de humor. Pues también ahí en todas partes se cuecen habas. La compañera Natalie de Nobrega pues ya inauguró, ya dijo cómo se despidió el Papa Francisco, que se despidió con un recorrido en su Batimóvil en lugar de el Papamóvil. Bueno, de todo hay en la Villa del Señor. La mentira nuestra de cada día. Es un acuerdo. Han criticado mucho a Mario, lo he visto en las redes, de que cómo es posible, si está promoviendo vida saludable, se reúna con la Coca-Cola. Y no hay ningún acuerdo ni nada que tenga que ver con poner en riesgo la vida de la gente, ni menos de las niñas y los niños. El programa de vida saludable tiene el objetivo de alimentación saludable en las escuelas, la prohibición de la comida chatarra en las escuelas. A él lo convocan a esta reunión, él va y sencillamente explica en qué consiste el programa. Pero no es que se haya firmado a cambio de algo, que nada. No hay nada que tenga que ver con algún acuerdo que haya hecho la Secretaría de Educación Pública con estas empresas para afectar el programa de vida saludable. Que quede muy claro que él no hace ningún acuerdo de ningún tipo y que el programa sigue su curso y que la reunión en todo caso era para explicar por qué el programa. El etiquetado continúa, el programa de vida saludable continúa, el que no se venda comida chatarra ni dulces en las escuelas continúa. Escuchábamos a la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de este martes cuando le preguntaron sobre esta mentira que se ha difundido en los últimos días tras una reunión del secretario de Educación Mario Delgado con empresarios de alimentos ultraprocesados, con grandes compañías que venden alimentos como refrescos o pan en todas sus presentaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que empezó a correr la idea y la especie en redes sociodigitales, sobre todo, y en algunos medios de comunicación corporativos privados, de que Mario Delgado estaba negociaba el regreso de la venta de comida chatarra a las escuelas, que esas reuniones tenían ese propósito. Se llegó incluso a plantear ahí con memes y con todo lo como se le llama en redes digitales, de que iban a ser esas empresas las que iban a marcar la estrategia de salud y de alimentación en México, lo cual es absolutamente falso, como ya dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. El programa Vida Saludable no es negociable. No hay ningún acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública y empresas como la Coca-Cola, así lo dijo la presidenta Sheinbaum, que ponga en riesgo la salud de las infancias en las escuelas. La comida chatarra, los alimentos ultraprocesados están prohibidos en las escuelas. No se permite su venta dentro de las escuelas y se hacen esfuerzos para que tampoco en las afueras de los planteles educativos se permita la venta de esos alimentos que, recuerde usted, han sido ya comprobados científicamente, están detrás de una gran cantidad de enfermedades y también de la epidemia de obesidad que se vive en México y de comorbilidades como la hipertensión y la diabetes. Es que esa es la mentira nuestra de cada día. No es cierto que va a regresar la comida chatarra a las escuelas. El acento.
Y en India, en el distrito de Anantnag, en India, hubo un tiroteo. 28 personas murieron, eran turistas prácticamente todos, de acuerdo con la de Associated Press. Hay al menos 30 heridos en este tiroteo de un grupo de 2 a 4 hombres armados en la ciudad de Pahalgam, Jammu y Cachemira, a 5 kilómetros de una zona en disputa por grupos pakistaníes. No se ha confirmado la nacionalidad de las víctimas, tampoco ningún grupo ha declarado su responsabilidad en este ataque. Estos hechos ocurren un día después de que el primer ministro de India, Narendra Modi, se reunió con el vicepresidente J.D. Vance de Estados Unidos, quien anunció la coproducción de municiones y equipos para combatir agresores externos. El primer ministro Narendra Modi condenó los hechos, que calificó como un acto terrorista, y afirmó que se va a proporcionar toda la asistencia posible a las víctimas y sus familiares. En su red social Truth Social, Donald Trump condenó los hechos y también expresó sus condolencias. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que tan pronto como pueda, el presidente Trump se va a comunicar con el primer ministro Modi. El presidente ha sido informado por el consultor de seguridad nacional y se ha mantenido actualizado sobre los hechos. Lo que sabemos hasta el momento es que docenas fueron asesinados y aún más fueron heridos en un ataque terrorista brutal en un punto de turismo popular al sur de Cachemira. Se comunicará con el primer ministro Modi tan pronto como pueda para expresar sus condolencias por las víctimas, y nuestras oraciones están con los heridos y el apoyo de nuestro país está con su aliado India. Por cierto, que la misma vocera Karoline Leavitt ha confirmado que Estados Unidos trabaja para buscar un potencial acuerdo comercial con China. Vamos a escucharla. Le pregunté al presidente y él me dijo que podía compartir con ustedes que nos está yendo muy bien respecto a una posible negociación comercial con China. Como lo mencioné, hemos recibido 18 propuestas y más de 100 países alrededor del mundo quieren hacer un acuerdo con Estados Unidos. El presidente y la administración están preparando el escenario para un acuerdo con China. Entonces, creemos que todos los involucrados quieren que suceda un acuerdo y la bola va por un buen camino. Recuerde usted que hay una guerra comercial abierta, una encarnizada batalla entre China y Estados Unidos, con aranceles que han llegado, según China, a establecerse hasta en 245%. Los aranceles que están ahí ya en productos chinos. Eso hace prácticamente imposible el comercio entre estos dos países. Punto y aparte. Vamos con Jennifer Olvera, porque la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la utopía de la Madre Tierra en Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Jennifer Olvera, buenas tardes, cuéntanos. Alberto Auditorio, buenas tardes. Así es, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la presentación de la utopía de la Madre Tierra en San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. En la presentación, el mandataria local llevó a cabo una siembra de maíz con productores de la zona e informó que la utopía tendrá como protagonistas al maíz y la siembra de semillas. Destacó que en ella, así como en las otras 99 utopías que se construirán durante su administración, se implementará el sistema de cuidados con un centro de desarrollo y cuidado infantil, comedor popular, lavandería, casa de día para personas adultas mayores e instalaciones para personas con discapacidad. Asimismo, Brugada sostuvo que a través de la utopía se dará un proceso de construcción de paz e igualdad en el territorio mediante la cultura y el deporte, así como el impulso a la economía de sus habitantes. En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, la jefa de gobierno también dijo que la utopía pretende tomar acción en defensa de la tierra y en ese sentido hizo una convocatoria a habitantes de la capital a cuidar el medio ambiente. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno. Queremos hoy hacer un homenaje a la tierra y a la riqueza natural que nos rodea y también llamar a la acción en la Ciudad de México, a cuidar de los recursos naturales, a vivir en la armonía con la naturaleza y a construir un futuro sostenible para las próximas generaciones. Tenemos que decir que la tierra no puede esperar. Ese compromiso tiene que ser ahora.
Por su parte, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto, detalló que la utopía será modular, es decir, que intervendrá 2 predios con una superficie total de 44,000 metros cuadrados. Mencionó también que el gobierno local eligió a Topilejo por ser una zona periférica, así como por ser el segundo productor de maíz a nivel estatal. La utopía contará con complejos deportivos, culturales, de salud y con un proyecto ancla. Escuchemos los detalles con el secretario. Aquí hemos definido que como parte del proyecto retomemos esta memoria histórica y la parte cultural de lo que representa el cultivo del maíz, y hemos definido que el proyecto Ancla vaya relacionado con el maíz, con la mazorca, con el proceso en general que se hace para el cultivo del maíz. Vamos a destacar la construcción de pabellones con imagen de mazorca, de maíz. Habrá actividades diversas, la milpa recreativa, la mazorca de juegos temáticos y recreativos para los niños, el pabellón donde se expongan de todas las especies de maíz que se cultivan en el suelo de conservación de la Ciudad de México. El reporte que tenemos, Alberto. Muchas gracias, Jennifer Olvera. Gracias, buen día. Buen día también para ti. Ahí la información sobre esta nueva utopía. Se llama Utopía de la Madre Tierra en Topilejo, en el sur de Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan. Ya casi nos vamos, pero quiero agradecer el mensaje que nos hacen, los mensajes que nos hacen llegar a nuestras vías de contacto. Por ejemplo, Oscar García de Colima. Colima nos dice, las explosiones del sector Reforma en Guadalajara al inicio culpaban a una pequeña empresa por ese rumbo, pero fue tal la magnitud de la explosión de gasolina que no les quedó de otra que reconocer que esa empresa no era culpable. Efectivamente, Óscar García, sí lo recuerdo bien, que le echaban la culpa a una empresa que estaba por ahí, decían que había sido la del derrame, pero ya luego resultó que no, que era una fuga de combustible de hidrocarburos de gran magnitud que se quedó atorada en el sifón que se construyó justo para permitir la construcción subterránea del tren ligero bajo la orden del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, que tuvo el proyecto, la posibilidad de que fuera un puente y no lo aceptó porque costaba menos de lo que finalmente se hizo con la construcción de ese túnel que provocó, según las versiones oficiales, las explosiones del sector Reforma de Guadalajara. Fue castigado el que era responsable en ese entonces, Enrique Dau Flores, responsable de obras, pues fue encarcelado junto con otras 9 personas. Tuvieron 2 años en prisión solamente por las más de 200 personas que murieron en las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma de Guadalajara, un día como hoy hace 33 años. Ya nos vamos. Le agradezco la compañía de usted en esta emisión de El Acento, tu punto de referencia, a las 6 de la tarde. Recuerde que está SPR, Informa tu punto de referencia, con Gustavo Ramírez. Nos despedimos con esta canción de Molotov a propósito del spot que difunde Televisa, un spot que agrede a los mexicanos. La canción se llama Que no te haga bobo, Jacobo. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.